como es el carbonato de estroncio. Determine a su solubilidad en agua en moles, litros. La B. Demuestre la condición en que se encuentra este carbonato de estroncio en medio de una solución formada por 100 ml de cloruro de amonio al 1,09% masa volumen y 60 ml de amoníaco 0,5 mol. ¿Tiene constantes de acidez? Sí, ácido carbónico, constante de acidez, Ka 4,45 por 10. No se ve si es menos 1 o menos 3. Ya lo vamos a dejar con que sea menos 3, ¿ya? Tiene otra constante de acidez, 4,69 por 10 a la menos 10. ¿Es un KPS? KPS de carbonato de estroncio, 1,6 por 10 a la menos 10. A lo menos 20. Constante de acidez de amonio, 5,5 por 10 a la 10, a la menos 10. ¿5,5 por 10? A la menos 10. ¿También le dicto los pesos moleculares? No, hasta ahí está bien, muchas gracias. Bueno, como hemos visto ahí, su compañero nos dictó los datos. Nos decía que teníamos una sal, que es el carbonato de estroncio. Está de acá. Quiere saber dos cosas. El inciso A quiere saber la solubilidad de agua en moles litros. Como inciso B, quiere saber en qué condición se va a encontrar el carbonato de estroncio, si va a estar en medio de una solución que está formada por cloruro de amonio y por amoníaco. Vamos a empezar resolviendo lo que es el inciso A. Si en algún momento no se ve o algo, me avisa. Entonces, para encontrar la solubilidad en agua, porque el inciso A solo nos indica en agua, es un paso sencillo, es un ejercicio corto. Para eso ustedes agarran el compuesto que les indica, que en este caso es carbonato de estroncio, y lo que hacen es disociar. Lo disocian en estroncio más carbonato. Después de disociar, hacen lo que es una igualación. En este caso ya está igualado porque tenemos un estroncio, un carbonato, un carbonato. Después de eso pasamos a decir KPS va a ser igual y reemplazamos por cada elemento una solubilidad. Solubilidad por este estroncio. Lo voy a colocar así. Reemplazamos una solubilidad por el estroncio, una S de solubilidad por el carbonato. Ahora estas solubilidades están elevados al número de igualación de la reacción. En este caso, tanto para estroncio y para carbonato, se sobreentiende que su número de igualación es 1. Es por eso que no lo escribimos. De igual forma, entonces, estos están elevados a 1, 1. Si en caso estroncio hubiese tenido un 2 por delante o carbonato, qué sé yo, un 3, entonces esta solubilidad hubiese ido a un 2 y a un 3. Pero como no tiene, simplemente va elevado a 1. Y resuelven. Dicen KPS va a ser igual. Solubilidad por solubilidad nos da solubilidad al cuadrado. ¿Qué es lo que nosotros queremos saber? Queremos saber la solubilidad, por eso va a ser lo que vamos a despejar.
Despejando, simplemente colocamos una raíz cuadrada en ambos lados. Raíz cuadrada y raíz cuadrada se va. Perdón, 2 con esta raíz cuadrada se va. Y nos queda solubilidad igual a raíz cuadrada de lo que es el KPS. Entonces aquí ya simplemente reemplazar, ustedes buscan en su columna de datos KPS. Nos dice que el KPS era de 1,6 por 10 a la menos 20. Entonces solo reemplazo. Solubilidad igual a raíz cuadrada de 1,6 por 10 a la menos 20. Entonces ustedes meten ese dato a la calculadora y me dictan el resultado. 1.26 por 10 a la menos 10. Entonces, el resultado era 1,26 por 10 a la menos 10. Este resultado, recuerden, está en molar, pero molar es lo mismo decir que son moles que están dentro de un litro de solución, lo que nos lleva ya directamente a la respuesta. El inciso A nos pedía la solubilidad en agua de moles litro. Entonces la solubilidad del carbonato de estroncio es de 1,26 por 10 a la menos 10 moles sobre litro. Es eso solo el inciso A. Siempre que les pida solubilidad en agua, se resuelve de esta forma. Disocian el compuesto y dicen KPS igual a, colocan solubilidad, solubilidad, y ya lo que cambia serían los números de elevación que dependen de los números de igualación que vienen acá en la reacción. Si es que hubiese un 2, elevan un 2, si es que hubiese un 3, elevan un 3, esto ya ve. Para eso ustedes tienen que saber disociar e igualar. Lo demás es simplemente un despeje. Ahora, ¿cómo lo pueden cambiar este tipo de ejercicio? Quizás pidiéndole que en vez de moles litros lo expresen en miligramos ml, por ejemplo. Y ya simplemente es hacer una conversión, nada más. Del inciso A tienen una duda, esa sería la respuesta. Estos pasos solo se dan cuando están en agua, ¿no? Sí, cuando le dice buscar la solubilidad en agua, solo en agua. Este es un ejercicio de solubilidad mixto, porque nos trae 2 incisos, ¿no? El inciso A nos dice solubilidad en agua y el inciso B nos dice en medio de una solución. Cuando es así, no, nos dice la condición, quiere encontrar la condición. Pero hay otros ejercicios donde les indica, les dice, búsqueme la solubilidad en medio de cloruro de amonio, por ejemplo. Entonces ya ahí lo que hacen es ustedes ocupar la fórmula de solubilidad, que son 2. Una es cuando tiene una constante de acidez y la otra es cuando ocupa 2. No sé si se acuerdan la fórmula. Es solubilidad al cuadrado igual a hidrógeno por el KPS sobre la constante de acidez. Por ejemplo, esa es la fórmula cuando solo tiene una constante de acidez el compuesto. Entonces, si les dice buscar la solubilidad de carbonato de estroncio en medio de ácido acético, ya, por ejemplo. Entonces, lo que hacen simplemente, tienen que buscar la concentración de hidrógeno. ¿Esto por dónde lo van a encontrar? Por el compuesto que le está dando. El acetato es ácido acético, dije, ¿no? El ácido acético, ustedes ya, me imagino que pueden buscar un pH, le buscan el pH, luego despejan hidrógeno, y ese valor de hidrógeno viene acá. KPS, constante de acidez, son datos de tabla. Solubilidad es lo que estamos buscando. Entonces simplemente esto se va y ya nos queda solubilidad igual a hidrógeno, concentración de hidrógeno por KPS sobre constante de acidez. Simplemente a reemplazar esta fórmula. Y el resultado ya sería la solubilidad en medio del compuesto que les dieron, que también va a estar en molar o en moles litro, que es lo mismo. Esos son los 2 tipos de ejercicios de solubilidad. En agua se hace así y en medio de una solución ya es mediante esta fórmula.
¿Tienen preguntas? Ausi, ¿el del agua es el de arribita? Sí, este es de aquí en medio de agua. Y esta fórmula y esa fórmula de abajo, esta de acá, son dos. Esta es para una constante de acidez y hay otra que es para dos constantes de acidez. Entonces, esta de aquí es cuando está en medio de una solución. Cuando yo digo en medio de una solución, me refiero a que puede estar en medio de un ácido, de una base, de un anfolito, de un tampón, de un ácido polifrótico, lo que sea. Por eso digo en medio de una solución. Se busca mediante esta fórmula y otra que es parecida con dos constantes de acidez. Y esta es la forma de resolver en medio de agua. Pasamos a resolver el inciso B entonces. En el inciso B nos pide hallar la condición. Nos pide hallar la condición, en este caso del mismo carbonato de estroncio, pero que va a estar en medio de 100 ml de cloruro de amonio y 60 ml de amoníaco. Cuando nosotros nos pide hallar la condición de un compuesto, por ende de este ya nos está pidiendo hacer una gráfica de pH versus solubilidad, donde nosotros vamos a tener una solubilidad con 10 a la menos 2 cuando empieza y con 10 a la menos 5 cuando termina. Por tanto, necesitamos dos caídas de pH, ¿no? Cuando empieza, cuando termina, y una tercera caída, que es la solución que nos va a mencionar. Esa tercera caída nos va a determinar a nosotros en qué condición se va a encontrar el compuesto. La solubilidad cuando empieza, que es con 10 a la menos 2, y cuando termina, que es con 10 a la menos 5, nosotros la calculamos mediante fórmula. Hay una fórmula para calcular el pH de estas solubilidades. Pero la tercera caída de pH, que es la que nos va a indicar la condición, nosotros ya eso lo conseguimos disociando, hidrolizando, buscando un pH, un pOH, depende del compuesto. Lo que nos interesa, quien nos determina la condición es el tercero. Si el tercero cae así como está en pizarra, fuera de los dos cuadrantes, decimos que está precipitado. En cambio, si esta tercera caída nos cae en el segundo cuadrante, decimos que ese compuesto está en equilibrio. Pero si nos cae dentro del primer cuadrante, decimos que está disuelto. Entonces son las tres condiciones comunes que vamos a encontrar. Cae en el primer cuadrante disuelto, en medio en equilibrio, fuera de los cuadrantes está precipitado. Entonces, para determinar la condición necesitamos nosotros observar esta gráfica. Y por eso se empieza buscando lo más fácil, que es el pH con 10 a la menos 2 y el pH con 10 a la menos 5, ya que les mencioné que eso simplemente se consigue reemplazando una fórmula. Aquí también hay dos fórmulas, una que es para una constante de acidez y otra que es cuando el compuesto tiene dos constantes de acidez. Entonces lo que hacen es van a sus datos y se fijan. Queremos buscar la condición del carbonato de estroncio. El carbonato de estroncio por carbonato va a provenir pues del ácido carbónico y si se fijan ahí abajo en los datos nos estaba dando. Ácido carbónico nos dio una constante de acidez y nos dio dos constantes de acidez. Entonces, nosotros vamos a ocupar la fórmula que va a tener dos constantes de acidez. Entonces, la fórmula es hidrógeno va a ser igual a raíz cuadrada de solubilidad cuadrado por constante de acidez 1 por constante de acidez 2, todo eso sobre el Kps. Esa es la fórmula.
Ahora vamos a calcular, dijimos, cuando empieza con 10 a la menos 2 y luego vamos a calcular cuando termina con 10 a la menos 5. Simplemente reemplazar fórmula. Aquí está la fórmula arriba. Volvemos a decir, hidrógeno o hidrógeno va a ser igual a raíz cuadrada. Solubilidad al cuadrado. Estamos calculando cuando empieza y cuando empieza la solubilidad 10 a la menos 2. Por tanto, ahí reemplazamos 10 a la menos 2. Está elevado al cuadrado, elevamos al cuadrado. Por constante de acidez 1 y 2 son datos de tabla que les da el enunciado. La 1 es 4,45 por 10 a la menos 3 y la 2 es 4,69 por 10 a la menos 10. Todo esto está sobre el KPS es de 1,6 por 10 a la menos 20. Chicos, su micrófono, por favor, cuiden. Entonces, una vez que ya hemos reemplazado, lo que hacemos nosotros es meter todos estos datos a la calculadora. Eso nos va a dar un resultado de lo que es hidrógeno. Entonces, ustedes me dicen los resultados. Bueno, tenemos una práctica sobre el pasado y para no estar conscientes donde está la comunicación. Luego se confirmó la lamentable noticia de la muerte del artista de los 31 años y estas fotografías son reveladas por la policía de Buenos Aires de cómo fue encontrada la habitación donde se esperaba ya. También son materia de investigación. El mundo del entretenimiento realmente la pérdida del joven cantante. Por favor, micrófono. Y de acuerdos con Riafe. Paris Hilton escribió sobre la tristeza de conocer esta noticia y envió condolencias a los familiares de Tu micrófono. Apague su micrófono. El musical dijo estar en shock tras enterarse del deceso del artista británico. El DJ que colaborador de Fame compartió en Instagram varias imágenes con el ex One Direction y un corazón roto. Esta obra de Fame se encuentra en la morgue de Buenos Aires y estaría por anunciar cómo será su despedida. Joder, apaga tu micrófono. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hoy sí saqué los de la llamada. Estoy viendo, solo que no sé cómo se hace. Ni siquiera sé cómo silenciar tu micrófono. Eso estaba buscando. Bótenlo. Mira, está atento a Venga, apaga tu micrófono. Hija, que nunca me dejas de paz. Quiero acompañar a papá y tú no estás teniendo algo de bueno. Y ahora sí. Ya como les estaba diciendo, lo que hicimos ahí fue reemplazar la fórmula. Reemplazamos solubilidad, como estamos calculando cuando empieza, tenemos que 10 a la menos 2 y reemplazamos ese 10 a la menos 2 aquí, lo elevamos al cuadrado, por el valor de constante de acidez 1, el constante de acidez 2, sobre lo que es el KPS. Entonces les decía, ustedes meten esos datos a la calculadora y me dictan el resultado. Eso va a ser lo que es hidrógeno. Nosotros necesitamos lo que es pH. Por tanto, a ese resultado le vamos a buscar pH igual a menos logaritmo del resultado que habíamos obtenido. Si alguien ya sacó el valor, me lo va a dictar. A mí me salió pH menos 4,11.
pH. ¿El pH? Sí. Hagamos el juego de adivinar. A veces, en este tipo de ejercicio, A que mí me es la salió condición, menos 0,05. vuelvan a calcular bien, a ver. Es que no es menos 3, es menos 7 acá arriba. ¿Dónde? Donde dice 4,46. Sí, es menos 7. Es menos 7. Y ahora intenten entonces que no se veía bien en el enunciado. Ajá, en el enunciado es menos 7, solo que no se veía bien, pero es menos 7. A contaste 1-7. Y ya el resultado es 1,14 y el pH es menos 0,05. Menos 7, el resultado sería, ¿me lo dicen el resultado? 1,14 por 10 a la... No, solo 1,14. Así me salió a mí. Bueno, entonces el valor de hidrógeno sería 1,14. Y acá decimos pH menos logaritmo de 1,14. ¿Y cuánto le sale? ¿Cuánto les dio el pH? A mí me sale menos 0,05. A ver, le voy a calcular yo, esperen un momento. Sí, el KPS creo que es a la menos 10. Es que es por el modelo de examen que no se ve. Pero igual, de todas formas, les iba a decir, en este tipo de ejercicios, que es en la condición que se encuentra, solo aquí, a veces el pH les puede salir negativo. Y no está mal, digamos, porque es para la gráfica. Pero solo en este tipo de ejercicio. Pero lo que tiene que coincidir es que este valor de hidrógeno tiene que salir un número altísimo. Por lo menos de 4 dígitos. Que acá Sí, es les hubiese menos 10. salido. No es menos 20, es menos 10. Ya, calculenlo con menos 10, entonces, por favor. Y con menos 10 solamente lo ve por 10 a la menos 5. 1,14 por 10 a la menos 5. Ese ya sería el resultado. Pero de todas formas, como les digo, en este tipo de ejercicios les puede salir el pH negativo. Y solo en este tipo de ejercicios es válido. Pero ustedes, para que acá el pH les salga negativo, acá mínimo les tuvo que haber salido un número alto de por lo menos 4 dígitos. Auxiliar, otra Ok. vez, Joel, por favor, que se calle. Bótelo. Ahorita me voy a dejar. Joel, cállate. Micrófono. Sí, no dejes de escuchar nada a la auxiliar. Creo que ya, no sé, les gusta bloquear, no sé si será lo mismo. Pero Sí, entonces el pH sería 4,94, me sale. si eso es lo que han sacado, entonces eso. Pero ahora, lo voy a volver a repetir porque no sé si me escucharon. En este tipo de ejercicio, que es condición en la que se encuentra un compuesto, puede a veces salir el pH negativo y solo en este tipo de ejercicios se acepta que sea así. Pero para que aquí les haya dado un pH negativo, acá les tuvo que haber salido un valor alto de por lo menos 4 dígitos. Si aquí le hubiesen sacado a ustedes un 2135, acá hubiese sido aceptable el pH negativo y podíamos haber continuado. Pero que le salga un número bajo y pH negativo estaría mal. Solo en este tipo de ejercicios se acepta a veces un pH negativo. Después en los demás ejercicios que ustedes hacen no les puede salir negativo porque si no, eso indica que está mal realizado. Entonces ya, cuando empieza con 10 a la menos 2, hemos encontrado el pH de 4,94. Para calcular cuando termina, ocupamos la misma forma. Auxiliar. ¿Sí? A mí sí me salió un número alto y el pH negativo. ¿Estaría bien cuánto, por ejemplo, sería el número alto que te salió? 913.68. Ahí sí el pH es aceptable que te salga negativo y la gráfica, digamos, te empezaría así, te saldrían los cuadrantes, desde más atrás. Por eso solo en este tipo de ejercicios es válido. Pero ya ahorita para no complicarnos lo voy a dejar así
con los valores que han sacado, porque quizás en la hoja igual no se ve bien. Estaba todo borroso. Para el segundo, para calcular cuando termina, hacemos lo mismo, reemplazamos la fórmula que tenemos acá, solubilidad al cuadrado. Como esta vez estamos trabajando cuando termina, la solubilidad es con 10 a la menos 5. Por el Kp, la constante de acidez 1 y 2 van a ser las mismas que de hace rato. Por 4,69 por 10 a la menos 10. Y el Kp también va a ser el mismo, 1,6 por 10 a la menos 10. De igual forma, meten estos datos a la calculadora y al resultado después le sacamos lo que es el pH, que es lo que nos interesa. Entonces me dictan el resultado cuando lo tengan. El pH sale 7,94. Ya. ¿Y el valor de hidróneo? 1,14 por 10 a la menos 8. Ya aquí nosotros ya hemos obtenido el pH cuando empieza y cuando termina, que era lo que queríamos para hacer nuestra gráfica. Aquí es solo reemplazar fórmula. ¿Qué fórmula escogen? De acuerdo a sus constantes de acidez. Este es para dos constantes de acidez, por eso tiene K1, K2. Hay otra fórmula que es solo para compuestos que tienen una constante de acidez. Constantes de acidez, KPS, son datos de tabla para reemplazar. Solubilidad, la primera con el valor de 10 a la menos 2, que es cuando empieza, la segunda con el valor de 10 a la menos 5, que es cuando termina. Y al resultado simplemente le buscan un pH. No hay dónde perderse porque es solo reemplazar fórmula. Datos que vamos a necesitar, estos dos pH, cuando empieza y cuando termina. Yo voy a borrar la fórmula de acá arriba para anotar lo que vamos a ocupar porque después voy a borrarlo. Tenemos el pH cuando empieza, que es de 4,94. Y el pH cuando termina, que es de 7,94. Voy a borrar entonces lo demás porque no tengo campo. Necesitamos una tercera caída. Estos dos pH que hemos encontrado nos va a formar acá la primera y nos va a formar la segunda. Nos va a formar los cuadrantes. Los cuadrantes prácticamente ya la tenemos. Aquí la primera caída es en 4,94, la segunda es en 7,94. Eso ya lo tenemos. Ahora vamos a buscar la tercera caída, que es la que nos va a determinar la condición del compuesto. Para eso nos fijamos qué solución nos está dando. Nos dice en la columna de datos que nos da una solución, nos da 100 ml de cloruro de amonio con 1,09% más de volumen, que están con 60 ml de amoníaco 0,5 molar. Aquí, miren, hay un ácido que es el cloruro de amonio y hay una base que es el amoníaco. Entonces, cuando ácido y base me mencionan al mismo tiempo, yo lo primero que tengo que pensar es que es un tampón. Entonces, el pH lo vamos a encontrar por fórmula de tampón, menos logaritmo de la constante de acidez más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración de la. Esa es la fórmula por la que vamos a encontrar nosotros nuestra tercera caída en pH. Verificamos en los datos, tenemos constante de acidez del amonio me da. En los datos, si ustedes se fijan, constante de la acidez del amonio nos dice que es 5,5 por 10 a la menos 10. Entonces van reemplazando. ¿Qué es lo que nos faltaría? Concentración de la base y concentración del ácido. Otra vez verifican en los datos si tenemos. Del ácido, que es el cloruro de amonio, nos dice que es 1,09% masa volumen. Mientras que del amoníaco nos dice que es 0,5 molar. Este amoníaco está en molar, me sirve para trabajar. Este cloruro de amonio está en porcentaje masa volumen. Yo tengo que buscar lo que es la molaridad, porque siempre voy a reemplazar
en concentraciones que estén en molar. Entonces vamos a hacer la transformación rápido aquí en medio para que luego lo borre. Dice 1,09% masa volumen, que es lo mismo que decir gramos que están dentro de 100 ml. Esto yo lo tengo que llevar a molaridad. Y molaridad son moles que van a estar divididos en litros de solución. Entonces digo, 1 litro va a tener 1000 ml, cosa que ml con ml se me va. Y 1 mol va a tener, en este caso, cloro vale 35.5, más 4 del hidrógeno, más 14 del nitrógeno, son 53,5. Su peso molecular saqué, 53,5 gramos. Gramos con gramos se me va, que me quedó mol arriba, litros abajo. Entonces ustedes hacen una división y el resultado de eso ya estaría directamente en gramos, perdón, en molaridad, que son moles sobre litros. A mí el resultado me salió 0,203 o 0,20. Yo lo voy a dejar así con 2 decimales. Entonces lo voy a anotar aquí al ladito, 0,20 molar. Son eso. Este porcentaje yo lo transformé a eso, que está en molaridad. ¿Ya lo puedo reemplazar? No, no lo puedo reemplazar. ¿Por qué? Porque me está mencionando una mezcla. Fíjense, dice 100 ml de cloruro de amonio, los estoy mezclando con 60 ml de amoníaco. Y siempre que hay una mezcla, ustedes necesitan calcular nuevas concentraciones. Siempre que haya mezcla, no se olviden de calcular nuevas concentraciones. ¿Para quién? Para todas las sustancias, para todos los compuestos que se están mezclando. En este caso, para el cloruro de amonio y también para el amoníaco. ¿Con qué fórmula calculamos? Con la fórmula de dilución, solo que despejada. Concentración 2 igual a concentración 1 por volumen 1 sobre volumen 2 o final. Entonces, esto que estamos buscando son nuestras concentraciones 2, concentraciones finales. Entonces yo digo, concentración 1 para el cloruro de amonio es 0,20, que es lo que hemos encontrado, por el volumen 1, que son 100 ml, sobre el volumen 2 es el volumen final o el total, la suma de todo lo que se está mezclando. Que 100 más los 60 del amoníaco hace un total de 160 ml. Para amoníaco, concentración 1 me dice que era 0,5 molar, por volumen 1 son 60, y el volumen 2 o final va a ser el mismo que el de amonio. Entonces, simplemente meten esos datos a su calculadora y van a obtener lo que es la concentración. Para el primero me salió 0,125. ¿Cuánto le sale el segundo? $0,187. Entonces ahí tenemos nuestras dos concentraciones. Para nuestra base, creo que no se ve, ¿no? Para nuestra base y para nuestro ácido. Entonces una vez ya tenemos estas concentraciones, ya de recién podemos reemplazar. La base nos dice que es 0,187. El ácido 0,125. Entonces reemplacen todo eso y me dictan el resultado del pH. $9,43. Yeah. pH igual a 9,43. Entonces tenemos primera, segunda y tercera caída de pH. Estas nuevas concentraciones lo voy a borrar para hacer el gráfico, ¿eh?
Entonces, ahora, para ver la condición, hacemos nuestro gráfico de pH. Nuestro gráfico de pH versus solubilidad. Decimos con 10 a la menos 2 ¿qué pH teníamos? De 4,94. Entonces ustedes ya en sus hojitas lo van a dibujar bien porque es cuadriculado. Le colocan del 0, 1, 2. En este caso yo voy a decir que aquí está mi 4,94. Ahora, cuando termina con 10 a la menos 5, a mí me indica que tengo un pH de 7,94. Estaría ahí. Ahora mi tercer caída que les dije aquí es quien me indica la condición. Fíjense, la tercera, que es de un compuesto, una solución que nos da, nos indica 9,43. Entonces, 7, digamos que es 8, 9,43 por acá. Esa es mi tercera caída en pH. Entonces yo acá les pregunto, ¿el carbonato de estroncio está disuelto, en equilibrio o precipitado? Precipitado. Totalmente precipitado. Está, ya ahí ustedes lo escriben, bueno, el carbonato de estroncio está completamente precipitado. ¿Por qué? Porque cayó fuera de los dos cuadrantes. Si cae aquí en medio está en equilibrio, si cae en el primero está disuelto. ¿Tienen dudas del ejercicio? Si no tienen dudas, podemos pasar a resolver el número 2. Si alguien me dicta nuevamente los datos, bueno, todo el enunciado del ejercicio número 2. Lo que le dicté era ejercicio 2. El 1 es un cuadro que dice complete el siguiente cuadro: compuesto químico, perclorato de amonio, cloruro de potasio y ortofosfato de sodio. Ya el 1 lo vamos a dejar para lo último. Entonces, el 3 de los ejercicios, dictame el 3 sería. Ya, el 3. A una mezcla de 100 ml de acetato de plomo. Ya. De concentración 0.1 molar con 250 ml. 0,1 molar. Ajá. Con 250 ml de nitrato de plata. De concentración 0.98% masa volumen. Se le agrega gota a gota una solución diluida de yoduro de potasio. Ya. Determinar, inciso A, ¿cuál de los iones precipita primero? Inciso B, la concentración del ion que precipita primero cuando empieza a precipitar el segundo ion. Ya está ahí sin la constante así y el KPS porque no le da. Tiene aquí KPS, tiene KPS de yoduro de plomo 1,4 por 10 a la 4. Y KPS de yoduro de plata 8,3 por 10 a la menos 17. De nuevo me lo dicta, por favor, los dos KPS. De yoduro de plomo 1,4 por 10 a la menos 4. Ya, ¿y el otro? De yoduro de plata 8,3 por 10 a la menos 17.
Ya. Ya. Este es un ejercicio de precipitación fraccionada. ¿Cómo reconocen el ejercicio de precipitación fraccionada? Porque siempre vienen dos incisos y la pregunta se repite. El inciso A te dice cuál es la concentración del que precipita primero y en el inciso B siempre va o quiere saber la concentración del que precipitó primero cuando empieza a precipitar el segundo. Para eso lo que nosotros hacemos, vamos a empezar con el inciso A. Y vamos a llevar esta pregunta literal a una ecuación. Entonces lo que hacen ustedes, van a fijarse aquí en el KPS, en los dos KPS que les está dando, porque aquí les va a indicar el compuesto que se va a formar para el precipitado. Aquí el inciso A quiere saber cuál de los dos precipita primero. O sea, ya sabemos que están o que ambos van a precipitar. Ya sabemos que va a precipitar el plomo, ya sabemos que va a precipitar la plata. La pregunta es ¿quién precipita primero? Entonces para eso ustedes van al KPS y aquí están los precipitados que se van a formar. Se va a formar el yoduro de plomo y el yoduro de plata. De aquí ustedes ya lo pueden copiar directamente para no hacer el análisis, porque recuerden, miren, acetato de plomo se tenía que mezclar con yoduro de potasio, nitrato de plata se tenía que mezclar con yoduro de potasio. Lo que pasó acá es que el plomo se unió al yoduro, la plata se unió al yoduro. ¿Y qué forma? Forma yoduro de plomo y forma yoduro de plata. Entonces acá los tienen. Para no hacer este análisis de acá arriba, ustedes se van directo a KPS y ven lo que se va a formar. Entonces simplemente ya agarran y copian ambos. Agarran y copian. El primero es el yoduro de plomo. Tenemos yoduro de plomo, hacen una disociación. Les queda en plomo con carga más 2, más lo que es yoduro. Después de hacer la disociación, hacen una igualación. Tenemos un plomo. De este lado tenemos 2 yoduros. Por tanto, ahí también colocamos un segundo yoduro. ¿Cuál es la otra reacción? El yoduro de plata. El yoduro de plata también se forma. Tenemos yoduro de plata, disociamos, nos queda en plata más lo que es yoduro. Acá no hay nada que igualar, todo está igualado. ¿Qué vamos a decir? Bueno, ¿qué vamos a buscar? KPS en ambos. KPS va a ser igual a la multiplicación de la concentración o de las concentraciones del producto de la reacción. En este caso, siempre después de la flechita en una reacción está lo que es el producto. Entonces, esos productos ustedes van a multiplicar sus concentraciones. Y estas concentraciones tienen que estar elevados al número de igualación. Como plomo no tiene, lo dejo así. Yodo sí tiene, entonces lo elevo. El número de igualación que tenga, que en este caso es 2. Abajo lo mismo, KPS igual a concentración de plata por concentración de yodo. Como acá tampoco no hay números de igualaciones, yo lo dejo así. Ahora, ¿quieres saber cuál de los dos precipita primero? Acá, ¿cómo se dan cuenta que tienen que despejar? Fíjense, una vez ya hayan hecho esto con sus dos compuestos, sus dos precipitados, ustedes se fijan qué qué elemento se está repitiendo en ambos precipitados. Ustedes ahí viendo, sin contar el KPS, ¿no? Porque es dato de tabla.
¿Cuál es el compuesto? El yodo. El yodo. Sí, el yodo lo tienen aquí y lo tienen aquí. Por lo tanto, eso va a ser lo que van a despejar. Acá tendríamos concentración de yodo igual. Este KPS plomo que está multiplicando pasa a dividir. Y la raíz cuadrada por el elevado por el cuadrado que tenía el yodo. Ahora acá abajo despejamos igual concentración de yodo. Nos queda aquí KPS igual a la concentración de plata. Ahí nosotros ya podemos ver qué es lo que vamos a necesitar para saber el inciso A. Necesitamos KPS del yoduro de plomo, KPS del yoduro de plata, concentración de plomo y concentración de plata. ¿Se fijan ustedes en su tabla de datos? Si lo tienen, KPS del yoduro de plomo tenemos que es 1,4 por 10 a la menos 4. Aquí, KPS del yoduro de plata tenemos, sí, que es 8,3 por 10 a la menos 17. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que no tenemos? Las concentraciones molares directamente para reemplazar tanto de plomo como de plata. Porque de plomo nos está diciendo que es 0,1 molar. Ahí para que lo vean. De plomo nos está diciendo que es 0,1 molar. De plata 0,98% masa volumen. Y aparte de esto, hay una mezcla, fíjense, de 100 ml con 250. Entonces aquí tenemos que buscarle nosotros a plata la concentración molar y aparte hay que calcular nuevas concentraciones por la mezcla que se está dando. Empecemos transformando esto. Yo lo voy a hacer por donde sea para que me entre porque campo no tengo, para no borrar todo. Entonces son 0,98% masa volumen, que es lo mismo decir gramos que están dentro de. 1 litro tiene 1000 ml. 1 mol tiene, un mol de nitrato de plata va a tener 'no me acuerdo el valor de plata en la hojita, fíjense en la foto que les pasé cuánto vale plata. Hace una pregunta, ¿no se le pone raíz igual al yoduro de plata? ¿Dónde está el KPS? ¿No se le pone qué? La raíz. Raíz. La raíz va por el despeje que hemos hecho. En el primero le pusimos porque el yodo estaba elevado al cuadrado. Fíjense por eso. En cambio aquí, en plata, como no hay números de igualaciones, aquí ninguno está elevado a nada. Es por eso que en el despeje no necesitamos lo que es raíz cuadrada. Por ejemplo, si aquí yodo hubiese estado elevado a 3, para despejar yo hubiese necesitado acá colocar una raíz cúbica. Van por los números de igualaciones. ¿Se entiende? Ya. Sí. ¿Plata Gracias. cuánto vale? ¿Alguien me dice? 108. Ya, entonces el peso molecular sería 170 gramos. Gramos con gramos se nos va, ml con ml también se nos va. Nos queda moles arriba y litros abajo. Nosotros multiplicamos y dividimos eso. A mí me dio una concentración de 0,057. Esto acá lo voy a borrar. Entonces, necesitamos calcular nuevas concentraciones. Nuevas concentraciones tanto para plata como para plomo. Entonces voy a tratar de hacerlo aquí abajo igual chiquito. Para plomo y para plata. Hace rato ya les expliqué con qué fórmula se hace todo, entonces acá lo voy a tratar de hacer más directo.
Concentración 1 de plomo es 0,1 molar. Por volumen 1 son 100 ml. Volumen 2 es la suma, que serían 350. Para plata, concentración 1 es la que hemos encontrado, 0,057. Volumen 1 son 250. Concentración 2 final va a ser 350. Calculen el valor de plomo, yo calculo el de plata. $0,028, el de plomo. Ya, a mí me salió el de plata 0,04. Entonces ahí, Redondeado sí. Después era 35, ¿no? no, directo. ¿Directo? Sale. Ay, porque a mí me salió 0,035. Algunas calculadoras lo botan redondeado, otras no, o sea, ya, pero es poco. A mí, mira, me salió 0,040. Ah, ya no creo que varíe mucho, pero. Sí, pero no varía tanto. Ya. Entonces, ya, acá tenemos ya las nuevas concentraciones. Estas de recién sí las podemos ocupar, tanto de plomo como de plata. Entonces, donde está plomo, copiamos, son 0,028. Y donde está plata también copian su concentración, que es 0,04. Aquí le voy a poner nuevas concentraciones para que no se olviden que se sacó eso, pero voy a borrar esto que hemos calculado. Entonces me dictan el valor para el primero, el valor de yodo, y para el segundo también. Por ejemplo, a mí en el segundo, ya lo calculé, es de 2,075 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto le sale a ustedes el primero? 5 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos valores de aquí que hemos buscado? Compararlos. Los comparamos y tenemos que fijarnos cuál es el valor más pequeño. Porque el valor más pequeño va a ser quien va a precipitar primero. Porque fue quien menos gotas, en este caso de yoduro de potasio, necesitó. Entonces, les pregunto entre este valor y este, ¿cuál es el más pequeño? El yodo. Sí. El segundo. El de yoduro de plomo sale 0,070. Sí, sería 0,07. Sí. Ya, seguro tu compañera se equivocó. 0,07. No lo pusiste seguro la raíz. Entonces, bueno, aquí ya está claramente. Hace rato igual era más pequeño el yoduro de plata. En este caso, igual el valor más pequeño va a ser yoduro de plata. Entonces, la respuesta al inciso A es que precipita primero el yoduro de plata. ¿Tienen duda ahí del inciso A? Arriba me voy a anotar lo que es el valor del yodo del que tardó en precipitar, que era 0,07, porque voy a borrar esta primera parte. Como yo ya sé que quien precipitó primero fue la plata, entonces, para hacer mi inciso B, yo trabajo con la misma reacción. Yo trabajo con la misma reacción del inciso A, pero del que me precipitó primero. Ahora vamos a hacer el inciso B. En el inciso B nos dice que quiere saber la concentración del primero que precipita cuando precipita el segundo.
Este fue el que precipitó primero. Por tanto, todas estas dos primeras líneas lo voy a copiar en el inciso B tal cual. Tengo yoduro de plata, hago la disociación de plata más yoduro. Digo, KPS va a ser igual a concentración de plata por concentración de yoduro. No le elevo nada porque no hay números de igualación. Ahora aquí, ¿cuál despejo? Aquí simplemente ustedes se fijan su anterior inciso. ¿Qué despejaron en el anterior? Despejaron yodo. Por tanto, en el de ahora, en el inciso B toca despejar el otro que no despejaron. El otro que no despejaron en este caso es plata. Nunca se cuenta el KPS, porque ese es un dato que siempre nos van a dar. Entonces, anteriormente yo despejé yodo, ahora despejo el otro, que sería plata. Digo, concentración de plata va a ser igual. Este yodo estaba multiplicando, va a pasar a dividir. Y simplemente acá reemplazo. KPS va a ser el mismo, es de 8,3 por 10 a la menos 17. Sobre concentración de yodo. En el enunciado nos decía que gota a gota se le agrega yoduro de potasio. A veces aquí nos da concentración, a veces no nos las da. A nosotros no nos interesa que nos dé o no nos dé concentración, porque aquí en yodo no vamos a ocupar el yodo que se está haciendo caer gota a gota que nos menciona el enunciado, sino que vamos a ocupar la concentración de yodo del que tardó en precipitar. Es por eso que yo lo anoté. Les dije, ¿no? Lo estoy anotando antes de borrarlo. El segundo, el que tardó en precipitar, tenía un valor de yodo de 0,07. Entonces ese valor yo lo anoté ahí porque es lo que voy a venir a reemplazar acá. Ese valor ocupa. Nunca el que le den en el enunciado. Entonces aquí meten esos datos a la calculadora y me dictan el resultado. 1,18 por 10 a la menos 15. Entonces eso simplemente ya sería la respuesta al inciso B. La concentración, o sea, en otras palabras, más simple, plata tenía una concentración de 1,18 por 10 a la menos 15 cuando plomo de recién empezó a precipitar. Eso es lo que quiere decir en otras palabras. Y ahí tendrían lo que es inciso A y B resuelto. Sí. ¿Sí? Si en caso, entonces, si está diciendo el primero que se precipitó el yoduro de plata, tendría que ser entonces 2,075 por 10 a la menos 15, no menos 5. Su resultado del primero del inciso Pero igual va A. a precipitar primero. Igual. Claro, sí, obviamente, pero digo, o sea, está mal el resultado, digo. Sí, Abajo, en el primer inciso, hemos buscado concentración de yodo. Si es a la menos 15 el de abajo. ¿Seguro se equivocaron? Aquí decían. Ajá. Quizás la tienen que tener cuidado. A veces uno copia, calcula y copia, entonces se le pasan ciertas cosas. Pero tienen que tener cuidado con copiar bien lo que están haciendo. Pero el procedimiento, la forma de resolverlo es así, de ejercicio de precipitación fraccionada. ¿Otra duda? Sí, así podemos pasar al cuarto ejercicio, ¿sería? Alguien igual me lista los datos del ejercicio número 4.
¿Alguien, chicos? No los datos, el enunciado, léanmelo del ejercicio número 4. Se prepara una solución Ya. mezclando ortofosfato monoácido de sodio Ya. de concentración final 0,03 molar con ortofosfato diácido de potasio Ya está. de concentración final 0,15 molar. Determinar si es posible precipitar los respectivos hidróxidos de cobre y el hidróxido férrico. Las KPS. Hay más datos. En medio de esta solución, donde el cobre más 2 alcanza una concentración de 1 por 10 a la menos 3 molar. Ya. Y hierro más 3, 1 por 10 a la menos 4. Después nos dan 3 constantes de acidez del ácido fosfórico. La primera constante es 7,2 por 10 a la menos 3. Y la segunda. 6,3 por 10 a la menos 4. Y 4,9 por 10 a la menos 3. Ya. KPS del hidróxido de cobre, 4,6 por 10 a la menos 19. Y KPS del hidróxido férrico, 2,79 por 10 a la menos 39. Eso es todo. Ya, están los datos en pizarra. Vámonos a la pregunta. Fíjense, la pregunta quiere saber si precipita el hidróxido de cobre, si precipita el hidróxido de hierro. Quiere saber esas dos cosas. Cuando nosotros, un enunciado, quiera saber si se va a formar un precipitado, lo que se nos viene a la mente tiene que ser calcular Q. Porque si Q es mayor que KPS, nosotros decimos que sí precipita el compuesto. O sea, por teoría, si Q es mayor que KPS, sí va a precipitar el compuesto que nos estén preguntando. Por eso es que nosotros vamos a buscar, tanto para hidróxido de cobre como para hidróxido de hierro, vamos a buscar el valor de Q para luego compararlo con sus KPS y ver si son mayores o menores para saber si precipitan o no. Entonces nos vamos aquí al primero, con cobre. Tenemos el hidróxido de cobre, lo disociamos, nos queda en cobre más 2 más oxidrilo. Hacemos una igualación, un cobre, 2 oxidrilos, por tanto también 2 oxidrilos al otro lado. Luego tenemos lo que es el hierro, hidróxido férrico. Tenemos el hidróxido férrico. De igual forma, este hidróxido férrico lo disociamos, quedándonos en hierro más 3 más oxidrilo. Y haciendo la igualación, nos queda en un hierro, 3 oxidrilos, 3 oxidrilos. ¿Qué es lo que les dije que vamos a buscar? Q. Entonces vamos a calcular la Q para ambos compuestos. Entonces Q, al igual que KPS hace ratito,
va a ser igual a la multiplicación de la concentración de los productos de la reacción. También elevado si es que tiene número de igualación. Por ejemplo, cobre no tiene número de igualación, lo dejamos así. Por valor de oxidrilo. ¿Tiene número de igualación? Tiene, que es el 2, entonces lo elevamos a 2. Del otro lado, concentración de hierro por concentración de oxidrilo. Aquí este oxidrilo también tiene número de igualación. Entonces lo elevamos a su número de igualación, que es 3. Ahí prácticamente han visto que he llevado la pregunta literal, la he convertido en ecuación. Y ahí pueden ver qué vamos a necesitar. Necesitamos concentración de oxidrilo, necesitamos concentración de hierro y concentración de cobre. ¿Se fijan en los datos? Concentración de cobre tenemos, concentración de hierro tenemos. ¿Está en molar? Sí, ambos están en molar, entonces son concentraciones que yo las puedo ocupar. Porque están en molar, no se está haciendo ninguna mezcla, entonces puedo ocupar estos valores directamente. Como es lo que tenemos, vamos reemplazando. Cobre es 1 por 10 a la menos 3. Ahí falta valor de oxidrilo. Al otro lado, hierro es 1 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Entonces lo que nos faltaría para ambas ecuaciones, no se ve. ¿Qué es lo que nos faltaría para ambas ecuaciones? Nos faltaría valor de oxidrilo. Simplemente eso. Entonces buscamos en nuestros datos, si es que nos da algo, y nos está dando, fíjense, ortofosfato, monoácido de sodio y fosfato diácido de potasio. Nos da 2 compuestos. Entonces nosotros al ver 2 compuestos, 2 concentraciones, vemos que uno es más ácido que el otro, deducimos que eso es un tampón. Un tampón donde el que tiene más hidrógeno va a actuar como ácido, el que tiene menos va a actuar como base. No nos mencionaba una mezcla, porque no escuché. Por si acaso, fíjense, no el problema, pero no mencionaba una mezcla. Directamente nos está diciendo que la concentración para ortofosfato monoácido de sodio es 0,03 molar, para fosfato diácido de potasio es 0,15 molar, entonces está en molar, lo puedo ocupar. No hay mezcla de volúmenes, lo puedo ocupar directamente. Entonces voy a la fórmula de pH. pH igual menos el logaritmo de la constante de acidez más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del base. Vamos reemplazando datos. Menos logaritmo. Constante de acidez. ¿Cómo es? Ortofosfato. Veamos que tiene 3 constantes de acidez. Nos está dando 3 constantes de acidez acá. 1, 2, 3. ¿Cuál vamos a ocupar nosotros para reemplazar en fórmula de pH? Para no estar disociando uno por uno, haciendo la disociación que en un examen nos quita tiempo. Acá lo voy a anotar. Los compuestos. Este es como un tips para evitarse hacer esa disociación. Aquí yo tengo mis 2 compuestos. ¿Qué constante de acidez yo voy a ocupar? Yo voy a eliminar mi metal de ambos compuestos. Acá el metal es sodio, acá el metal es potasio. Los elimino. Y eliminar estos metales me liberan cargas. En el primero, sodio estaba ocupando, fíjense, 2 cargas. Por lo tanto, me ha liberado también 2 cargas. Potasio, ¿cuántas cargas ocupaba? 1. Potasio estaba ocupando 1. Por tanto, me liberó igual 1 carga. Cuando ya han visto las cargas que se les liberó, ustedes comparan entre el primer compuesto y el segundo, ¿quién le liberó más cargas? Más cargas liberó el primero. ¿Cuántas cargas? 2 cargas. Por tanto, esa 2 cargas nos va a indicar que vamos a trabajar con la constante de acidez 2. Si hubiese liberado 3, trabajábamos con la constante de acidez 3.
Si la carga mayor liberada hubiese sido 1, trabajamos con constante de acidez 1. ¿Se entiende? ¿Entendieron? Sí, Auxi. Igual Sí. sería la base, igual. Y el potasio sería el ácido. Claro, que sigue siendo lo mismo. Ácido es el potasio, la base está haciendo con sodio. Pero estamos viendo qué constante de acidez utilizar del ácido fosfórico que nos está dando 3. Entonces, para eso es que simplemente se elimina el metal y la mayor carga liberada, esa constante de acidez se ocupa. En este caso fue la 2, por tanto voy a ocupar la número 2 de mi dato, que es 6,3 por 10 a la menos 4. Dice más el logaritmo de la concentración de la base. La base tiene una concentración de 0,03 y del ácido que tiene una concentración de 0,15. Entonces meten esos datos a la calculadora y me dictan el resultado. $2,50. pH igual a 2,50. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos acá arriba? Necesitamos oxidrilo. Entonces el pH nos sirve para sacar el pOH, diciendo 14 menos 2,50. ¿Cuánto sale? Y de ese pOH nosotros vamos a buscar la concentración de oxidrilo, que es igual a antilogaritmo de menos mi pOH. ¿Cuánto es el pOH? 11,50. Ahora coloca antilogaritmo de menos 11,50. Necesitas el resultado. Aunque a mí el pH me sale 6,50. A mí igual, Auxi. A mí me salió 11,5, está bien, ¿no? 11,5 está bien porque es 14, o sea, te reconoce 2 nomás. El pH sale 6,50. El pH, no el pOH. El pH es 6,50 me sale. La K de acidez es a la menos 8. A mí igual me sale 2,50. Ahí está, no sé si se ve. Está menos logaritmo de 6,3 por 10 a la menos, no sé. Menos logaritmo de 6,3 por 10 a la menos 4, más el logaritmo de 0,03 sobre 0,015. Cierro paréntesis, le doy igual y me sale 2,50. Auxi, pero es a la menos 8. Es a la menos 8, Auxi. Así está en la hojita. ¿Se fijaron? Sí, así está. Ya. Entonces es por eso que varía. ¿Cuánto sería entonces el pH? 6,50. El pOH. 7,5. Y la concentración de oxidrilo. 3,16 por 10 a la menos 8. Entonces ahí tenemos 3,16 por 10 a la menos 8. Es lo que necesitamos para reemplazar acá. Decimos 3,16 por 10 a la menos 8. Aquí está elevado al cuadrado. Acá 3,16 por 10 a la menos 8. Aquí está elevado al cubo. Calculen ustedes el valor para el primero, yo calculo para el segundo. No se olviden de elevarlo a su exponente.
A mí el segundo me sale que Q va a ser igual a 3,15 por 10 a la menos 27. Abajito le voy a anotar el KPS de hierro, que es de 2,79 por 10 a la menos 31. ¿Cuánto le salió a ustedes el primero? Sí, aún sí está bien ese resultado. ¿El primero cuánto les dio? 9,98 por 10 a la menos 19. Ese es el valor para el primero. Aquí abajito voy a anotar su KPS, que es de 4,6 por 10 a la menos 19. Para saber si se formaron o no esos precipitados. 29, menos 29, Ausi. Ya, lo que nosotros hacemos para saber si se formaron o no esos precipitados, lo que nosotros hacemos es comparar estas Q con el KPS. Vamos con el primero, con el cobre. Q es 9,98 por 10 a la menos 29 y KPS es 4,6 por 10 a la menos 19. ¿Quién es mayor, Q o KPS? Sí, estaba bien a la menos 19. ¿Estás seguro? Sí, aún sí era menos 19. Sí, Ausi. Ya entonces, fíjense, cuando tenemos los exponentes iguales, fíjense, menos 19, menos 19, lo que hacemos nosotros es fijarnos en los números. Y los números nos fijamos de manera normal, como los leemos nosotros. 4,6 va a ser menor que 9,98. Por lo tanto, nosotros decimos que Q es mayor que KPS. Por lo tanto, una nota. Por lo tanto, sí precipita el hidróxido de cobre. Ahora vámonos con el otro. Aquí los exponentes son distintos, por tanto no miramos estos números de acá, sino que miramos los exponentes. Un exponente, mientras más cerca esté a 0, más mayor va a ser. Entonces aquí, entre Q y KPS, ¿quién es mayor? Q. Acá también Q es mayor que KPS, por lo tanto acá también precipita. Entonces la pregunta, quería saber si se forma el precipitado de hidróxido de cobre y hidróxido de hierro. La respuesta es sí precipita el hidróxido de cobre, sí precipita el hidróxido de hierro. No, el hidróxido férrico. ¿Tienen dudas? Entonces, si ven, primero hay que ver los exponentes, después hay que ver el número entero, ¿no? Sí. Si los exponentes son distintos, ya solo se fijan en los exponentes. Mientras más cerca a 0 esté el exponente, más mayor va a ser. Es que eso lo leemos al revés, por así decirlo, de lo que estamos acostumbrados. Ya, gracias. ¿Tienen más dudas? Y si es solo número auxiliar y el otro es elevado a la menos tanto, ¿cuál sería? Digamos, si fuese 0,07, ¿no? Siempre que ustedes tengan un por 10, o sea, este por 10 a la menos 19, quiere decir que hay 19 ceros acá adelante. O sea, hay 0,00000000009,98. Eso es lo que, esa elevación son los ceros que hay por delante. Por eso es que mientras más alto sea este número elevado, más menor va a ser, porque más ceros va a tener por delante. Y ahora sí están iguales los exponentes. ¿Se fijan acá en los números normales? Esto. 4,6, 9,98. ¿Se fijan en esos números? Ya y eso lo leen normal, como estamos acostumbrados. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Esos ejercicios de qué temas son? Este último ejercicio se llama formación de precipitado. El ejercicio anterior que hicimos es precipitación fraccionada.
El primero que hicimos son ejercicios, ahí está mezclado de 2 temas. Ejercicio de solubilidad, que era lo que nos pedían agua, y el otro es la condición en la que se encuentra un compuesto. Ya, Es lo que gracias. les va a entrar. Entonces ya están todos los temas aquí juntos. ¿Lo puedo borrar? Sí. Ahora me decían que arriba tienen un cuadrito, ¿no? Siempre pone ya cuadros para completar lo que sea, pero son disociación. A ver, díctenme lo primero el primer compuesto que le dan para hacerlo rapidito. Eso no es difícil. Fíjense el cuadrito. Perclorato de amonio. Ya el segundo. El segundo. Yoduro de potasio. Ya. Vamos a hacer con esos dos, ¿ya? De ejemplo. El enunciado, léelo. Les pide deducir pH, me imagino. Ya. Tienen que saber escribir bien el compuesto. Nos decía perclorato de amonio. Perclorato nos dice que está trabajando con la valencia 7. Amonio vale más 1. 7, 8, mitad 4. Yoduro de potasio. Está con su menor valencia, que es menos 1. Potasio está con más 1. Menos 1 más 1 se va. Queda así. El primero. Hacemos una disociación. Disociar quiere decir separar. Nos quedan amonio más el ion clorato con una carga negativa. Ahora este amonio lo vamos a hacer reaccionar con agua. ¿Qué es lo que se va a formar? Este clorato también lo vamos a hacer. Después de disociar siempre hacemos las hidrólisis. Las hidrólisis son con la suma de agua. Este clorato más agua, acá no va a haber una reacción porque el clorato proviene del ácido perclórico y el ácido perclórico es un ácido fuerte y los bases fuertes y los ácidos fuertes nunca van a reaccionar. Eso memorícenselo. Busquen en internet tabla de ácidos fuertes y bases débiles. Les va a salir, creo que son 5 de cada uno, 5 ácidos fuertes, 5 bases fuertes. Esos compuestos de ahí, cuando le sumen agua, nunca van a reaccionar. Sale, no hay reacción. Entonces, apréndanselo. Ahora, en cambio, acá, el amonio más agua, pueden suceder 2 cosas. La primera, lo primero que puede suceder es que esta molécula de agua, no pueden suceder 2 cosas. Ya no tiene espacio amonio para recibir nada. Lo que va a suceder es que este amonio le va a regalar un hidrógeno al agua, convirtiéndose de amonio en amoníaco, y esta agua, como le regaló un hidrógeno, se transformó en hidronio. Entonces, si aquí a mí me liberó hidronio, yo digo que este es un ácido y voy a buscarle lo que es el pH. Bueno, a este primer ejercicio, haciendo la disociación, yo en un ácido le voy a buscar el pH. ¿Cómo me doy cuenta? Porque me liberó hidrógeno. Vamos con el segundo. Disocio. Aquí disocio yoduro de potasio. Me queda en potasio más yoduro. Acá. Potasio más agua. ¿Qué va a suceder? Yodo más agua. ¿Qué va a suceder? ¿Saben? Les pregunto. Potasio más agua, yodo más agua.
No hay reacción. No hay reacción en ninguno de los dos. Sí. No hay reacción. No hay reacción. Proviene de base fuerte, hidróxido de potasio. Si acá le cedía un hidrógeno, se iba a transformar en ácido hídrico. Entonces, cuando no hay reacción en el primero, no hay reacción en el segundo, nosotros pasamos a decir automáticamente que el pH es igual a 7. O sea, es neutro. Cuando a ustedes se les presente eso, dicen pH igual a 7 y es neutro. Eso, creo que tienen un compuesto más, ¿no? Pero así se resuelve esas tablitas que ella siempre da. Mayormente siempre pide deducir si se le va a buscar pH, pOH, o si no, que ustedes disocien y vean si es un ácido, si es una base, si es un anfolito, si es un ácido polifrótico, si es un tampón. Entonces sería que ya ustedes simplemente repasen porque su examen es el sábado. No sé si lo de la universidad se arregló. Hasta ahorita no se sabe nada. Pero igual sigan estudiando. ¿Ausi puede mover un poco su cámara? Gracias. Creo que tienen una auxiliatura más con el auxiliar Fernando el viernes en la noche. Entonces esa sería su última auxiliatura antes de su examen. De ahí ya nos veríamos, yo creo, unas 2 semanas después. Más o menos hay que esperar que los docentes avancen un poco de lo que es para el segundo parcial y de recién ahí volvemos otra vez con las auxiliaturas. ¿Tienen alguna duda? El formulario se los pasé al grupo, una tabla de formulario. Si no tienen sí. más dudas, ¿sí? Ahí en pH, en el primero, debemos decir en el examen cuánto es su pH o su pOH, ¿sí? No, O porque solo indicar. no les da datos, solo les dice que disocien y que deduzcan cómo va a salir el pH. Por ejemplo, Ya, acá, aquí está hidróneo, ¿no ve? Por ende, el pH me va a salir ácido. Si me hubiese liberado oxidrilo, hubiese buscado pOH. Y eso quiere decir que me hubiese salido básico. Y en caso de que salga así, decimos que es neutro. Entonces le ponemos pH ácido o pH básico, depende, ¿no? Claro, depende de la disociación que ustedes hagan. O sea, depende del compuesto. Cada compuesto se disocia y libera ya sea hidróneo, ya sea que libera oxidrilo, de acuerdo a eso ustedes le colocan, se va a buscar pH o se va a buscar pOH. O le pueden colocar ácido, básico, neutro, cualquiera de esas dos formas. ¿Tienen más preguntas? Bueno, eso sería todo por hoy día, chicos. Espero que el día sábado les vaya bien. Sigan estudiando y repasando. Gracias, José. Gracias. Ya, hasta luego, chicos.